Nosotros somos seres humanos, ¿no? Y cuando un niño nace, lo primero que hace, a veces se tiene que dar una palmadita para que grite, ¿cierto? Pero a partir de ese momento, la normalidad es que el ser humano, ese niño, empieza a hacer lo que él quiere. Ay, regálame, yo no sé. El niño entonces tiene hambre y ¿qué hace? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cierto? Estamos ahí del pañal y ¿qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Empieza a tener su independencia, ¿verdad? De la mamá. Ya no está dentro del vientre para alimentarse. Él pide la comida con su lloro. Y se siente incómodo por el pañal sucio. Llora, brama, grita, ¿cierto? Y en la medida que crece empieza a desarrollar unos hábitos para expresar, ¿cierto? Dentro de esa expresión empieza a adquirir mañas, llamémoslo así, adquirir actitudes propias y personales y empieza a expresar lo que se llama la voluntad humana, la voluntad propia. Dentro de ese caminar y crecer a veces se extravía, ¿cierto? Y lo que la Biblia llama el pecado. Y a todos los seres humanos nos pasa. Crecimos, empezamos a desarrollar una voluntad propia y terminamos lejos de Dios, desconociéndolo. Tal vez muchos de nosotros sin importarnos si existía o no, si era real o no. Pero bendiga al Señor por su misericordia, porque de una u otra manera Él siempre nos está llamando, golpeándonos, alguien nos predica, nos llega un tratado, vemos en televisión, en la radio, de que Él existe, que Él es real. A veces la misma existencia, vemos el cielo y inicio esa bola de fuego allá, donde kilómetros que no nos devora, no nos quema, ¿cierto? La misma existencia testifica de Cristo, de Dios. Y entonces nosotros llegamos y conocemos a Dios. De una u otra manera entendemos que Él es real, que Él existe. Y empezamos a caminar con Dios. Empezamos a caminar con Dios. ¿Quién de nosotros sabe caminar con Dios? Date la mano que diga, yo sé cómo es caminar con Dios. No sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar un tema, no sé si lo acabemos hoy, hermano, porque es muy largo. Y la verdad es que anhelo y deseo que así como yo lo vengo estudiando y como me ha apasionado, lo hagamos con calma. Si nos lleva 2 domingos, lo hacemos en 2 domingos, ¿vale? Si nos lleva 3, lo hacemos en 3. Voy a ir pausado y calmado. Si no entendemos algo, nos devolvemos, ¿sí? Es una enseñanza bien profunda y ¿quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Díganme aquí, ¿quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Y la iglesia que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo hallarla? ¿Cómo saber si estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo entender si lo que yo hago día a día es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Estudiando la palabra, ¿cierto? Porque está escrito de Génesis, Apocalipsis, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tal vez nosotros nacimos en una iglesia con una doctrina demasiado estirada y nos enseñaron que la voluntad de Dios era ser cabeza y no cola, que la voluntad de Dios era expresar que Dios está en nosotros porque estamos con salud, con dinero y con amor. Y aunque no es del todo falso, es solo una pequeñísima, diminuta, infinita parte de lo que es la voluntad de Dios, no es la gran totalidad, ¿verdad? Y la única forma de conocerla pues es estudiando su palabra. Veamos el informativo, por favor. Pasa a la introducción. La voluntad de Dios, déjalo ahí. Tenemos un versículo inicial, la voluntad de Dios para tu vida. Cámbiate tú por mí, ¿vale? La voluntad de Dios para mi vida. Romanos 12:22 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la que buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Nosotros, les repito, nacemos, crecemos, entramos a un colegio, algunos tal vez alcanzamos la universidad y empezamos a adquirir una serie de conocimientos que nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Ay, a mí me gusta cómo construir los edificios, yo quiero ser arquitecto. De pronto terminó de albañil, creyendo que esa era la voluntad de Dios para su vida. ¿No ha pasado eso? Yo creo que sí. Algunos entran a hacer una carrera y terminan de taxistas, creyendo que esa es la voluntad de Dios para su vida. Y se dicen a sí mismos, no, Dios quiso que yo fuera taxista, que yo fuera
médico, que yo fuera arquitecto, y yo fuera pastor. Y la realidad es que sería bueno preguntarle a las personas que encontramos a diario, ¿por qué crees que esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¿En dónde está en la Biblia eso? No, porque el Señor fue esa la puerta que me abrió y eso me metí a estudiar y eso terminé y eso estoy haciendo hoy. Nos falta conocer la Biblia, ¿sí? Para ver si estamos caminando en la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La intención de este estudio, mi hermano, es que empecemos a conocer que estamos viviendo en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque tal vez no es así, y por eso hoy estamos escogidos. O tal vez mañana vamos a tropezar. Pero si hoy aprendemos algo, vamos a empezar a reconocer los tropiezos para rápidamente salir de ellos y empezar a caminar en la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. No olviden eso. Buena, agradable y perfecta. Aunque a ti no te parezca ni buena, ni agradable, ni perfecta. Amén. Partamos de ahí. Esta es la introducción a mis hermanos. Vámonos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46. Amén cuando lo tengan, ¿vale? ¿Lo tenemos? $12:46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, ¿quién? Jesús, ¿no? Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi padre, mi madre, mis hermanos, mi sobrino, mi tío, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana, madre, hijo, sobrino, tío, abuelo, amigo. Amén. ¿Quién es el hermano, hijo, tío, sobrino, padre, madre de Jesucristo? El que hace la voluntad del Padre. Preguntémonos: ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? Que Jesús puede decirnos: tú eres mi hermano, tú eres mi hijo, tú eres mi sobrino. Piensen en eso. Ahora, ¿será que él desechó a María en ese momento? ¿A su mamá, a sus hermanos, a Jacobo, a Juan, a los hermanos que estuvieron allá pues esperándolo? ¿Será que él dijo: yo no los conozco? ¿Quiénes son ellos? ¿Están golpeando? ¿Por qué Jesucristo dijo eso? No es el tema central, pero para que entendamos por qué él dijo: ellos ahorita no son ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos. Son naturalmente, pero no en el espíritu. Esto nos lo hace entender Mateo 12, 22, 32. No me gusta, lo voy a leer. Dice ese versículo en el libro de Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesucristo estaba iniciando su ministerio, estaba predicando y haciendo milagros. Ahí que hace la gente: agolparse a pedir ¿qué? Un milagro, a pedir un pedacito de pan y fe. Y cuando lo oyeron los suyos, sus madres, sus hermanos, vinieron para prenderle, para agarrarlo, porque decían: está fuera de ti, se nos enloqueció nuestro hijo. Chino berraco. Se volvió loquito. Se volvió cristiano. Ay, hijo mío, pero yo para qué ir a la universidad, eso la pasa que yo que usted, y ahora nada la pasa que me metió en esa iglesia y leyendo la Biblia. Chino, se me enloqueció. Vamos a un psicólogo. Eso es capaz de Jesucristo. Él estaba iniciando su ministerio predicando y su mamá y sus hermanos vinieron a llevarlo a un mani. ¿Estaban haciendo la voluntad del Padre? Porque él dijo que quien hacía la voluntad eran quienes estaban escuchando su palabra, porque a sus hermanos y madre no les interesaba en ese momento el ministerio de Jesús. Entonces, con esta introducción,
¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que escucha Cristo, su palabra. ¿Lo entendemos? No el que la conoce, el que lo escucha, la atiende y busca vivirla, porque muchos la conocen, tal vez muchos la conocemos, hasta la parlamos, pero no la que vivimos y no nos sentamos a escucharla de su boca calmadamente. Y muchas veces queremos aprenderla para acomodarla a nuestra voluntad. Amén. Entonces, estas introducciones, veamos cómo era. Entonces, iniciemos ahora sí en cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces creemos que es tener dinero, que es que nuestros hijos vayan a la iglesia con nosotros. Todo eso tiene parte de realidad. Pero miremos que dice primera de Timoteo 2:3. Mis hermanos, yo les voy a pedir un favor, si pueden anotar los versículos que les estoy dando, háganlo. Para esto les dice escucha. Háganlo porque cuando ustedes tengan una duda de qué quiere Dios para sus vidas en un momento, van a tener los versículos para recordarlos y decir, ya este versículo dice esto y aquello. Amén. Vamos a ver cómo se refleja la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos decir, estoy haciendo la voluntad de Dios en esta área específica? Amén. Primera de Timoteo, versículo 2, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, escrita por el apóstol ¿qué? Pablo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Lo leo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es ya, Romano? La buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿cómo inicia la voluntad de Dios en nuestra vida? Según este versículo. ¿Cómo inicia? No. ¿Cómo inicia la voluntad de Dios para nuestra vida en ese versículo? Mírenlo, voy a leer la parte en donde dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La primera cosa que Dios nos expone de lo que es caminar en su voluntad es que Él nos da ¿qué? Salvación. A través del conocimiento de la verdad. ¿Cómo dice la salvación? A través del conocimiento de la verdad. ¿Cómo se expresa que estemos en la voluntad del Padre? ¿Que ya somos qué? Salvos, mi hermano. Que ya somos salvos. Entonces la pregunta es, si el primer paso de estar en la voluntad de Dios es ser salvos, los que no son salvos, ¿en dónde están? Alejados de Dios, en la voluntad de quién? Del Padre de este mundo. Por eso el Cristo le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y hacen lo que su padre hace. El diablo. Es cierto, Dios tiene el universo en su mano y nada pasa sin que Él lo permita. Significa que Él permite que el diablo haga y deshaga con sus hijos, con los hijos del diablo. ¿Qué dicen? Digan sí, porque hace parte de su control. En estos días alguien decía que éramos como marionetas, ¿cierto? No somos marionetas. De Dios. Pero podemos ser marionetas de qué? Del diablo. El que no está con Dios, sí es una marioneta del diablo. Porque el diablo le presenta la tentación y él cae redondito porque no tiene el Espíritu Santo que le dice no lo hace. El que no está con Dios, sí es una marioneta del rey de este siglo. El Cristo le dice, ustedes hacen lo que hace su padre, el diablo. Y los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Lo que hace nuestro Padre, Dios. Vamos a entender cómo es el proceso. Entonces, la primera voluntad de Dios para la vida de sus hijos es que sean salvos.
Dios dice en este versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hombres quieren aceptar la verdad? ¿Todos? Solo algunos. Por eso no todos son salvos. No vamos a hablar de que si es que Dios escoge o no. Este versículo me dice que Él quiere que todos sean salvos, pero solo algunos van a oír la verdad. Solo algunos van a aceptar la verdad. Solo algunos van a conocer la verdad. Otros van a conocer a Dios a su manera, no a la verdad que está en su palabra. ¿Lo entendemos, mis hermanos? ¿Por qué debemos reevangelizar a los cristianos? Porque muchos de ellos creen en su Dios personal, no en el Dios de la Biblia. Amén. A los primeros que tenemos que evangelizar es a los cristianos que van a estar en el infierno si no escuchan lo que ustedes van a enseñar. Amén. ¿Qué creen? La primera parte de la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero ¿quiénes van a ser salvos? Los que escuchen la verdad, crean en esa verdad y entren en el conocimiento. La primera parte de la voluntad de Dios para la vida de todos los seres humanos es que sean ¿qué? Salvos. Si tú estás aquí escuchando la palabra y tienes la salvación, ya estás en la voluntad de Dios. Ya cumpliste el primer requisito. ¿Ser qué? Salvo. Y estás buscando el conocimiento de la verdad. ¿Amén? ¿Anotaron? Primero, ser salvo. Segundo, estos son los dos grandes puntos. El primer gran punto, ser salvo. El segundo gran punto, dice Juan 10:1. Es un viaje en la Biblia, porque es un tema central que está en toda la Biblia. ¿Amén? La voluntad de Dios para nuestras vidas. Miremos el Evangelio de San Juan 10. El Evangelio de San Juan 10. Capítulo 10. Versículo 1. Amén. La parábola del redil dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. Y este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría o parábola dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Eso está diciendo, la oveja conoce a quién, a su pastor, y le sigue. Segundo punto, ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Cuando seguimos la voz del pastor. Significa que si yo soy salvo, Dios me empieza a hablar para que yo siga su voluntad. El pastor le dice a las ovejas: vamos a ir a pasar a ese campo, y los guía con su callado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y si no se quiere salir, ¿qué hace? Con su vara la golpea, la corrige, para que enderezca su camino. ¿Cierto? La pregunta es, ¿las ovejas van adelante del pastor o él va adelante de las ovejas? La pregunta es, ¿el pastor con sus ovejas, él va delante de las ovejas o va atrás de sus ovejas? No, va adelante. El pastor va delante de ellas. Él va hablando y las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y atrás está el pastorcito auxiliar o el perro o el auxiliar de él. Nosotros seguimos a Cristo. Las ovejas lo siguen y él tiene pastores auxiliares. Los hombres y mujeres que serán ustedes, porque son ya cuando guían a sus hijos, a sus discípulos, o yo en este momento acá. Yo también sigo al pastor. Yo soy un coayudador y estoy mirando que no se escape una ni que se vaya a correr. Pero el buen pastor, el gran pastor, es el. Bueno, no vamos a empezar la palabra del rey, pero hay expresa que están dos. Él es el principal y hay uno auxiliar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Cuando escuchamos la voz de Dios y lo seguimos. Entonces Cristo nos dice: vamos al monte, y se va caminando. ¿Y nosotros qué hacemos? Ir detrás de él. Y alguien atrás nos cuida que no vayamos a zarparnos, que no vayamos a desviar. ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Cuando leemos su palabra, nos da un mandamiento y ¿qué hacemos? Lo seguimos. Amén.
Primer punto, ¿qué es? La salvación. Dios quiere que todos sean salvos. Después de que todos los que aceptan la verdad, entran a la salvación, ¿qué hacen? Caminan en pos de su voz, de su palabra. ¿Te vas a desviar? Sí, te vas a desviar. Pero por eso el pastorcito atrás, que te va a decir pilas, mi hermano. Ya con eso que estabas bien. Mira lo que dice este versículo. ¿Te acuerdas la voz del pastor que está allá adelante guiándolo? Dice, amén. ¿Lo vamos a tener hasta ahí? Primer punto, ¿cuál es la salvación? Segundo, que Él mismo nos guía a la voluntad. ¿Listo? Dice el joven aún en la red del ramo. Entonces, mis hermanos, hay gente en la calle que dice, quiere que conoce a Dios, está en cualquier religión, y dice, voy a ir a hacer ese negocio, si Dios quiere. Ahora, se sentó a buscar en la Biblia, venga, ese negocio ilícito, ¿será que oro, Señor? ¿Será que hago ese negocio? O él simplemente, si Dios quiere, y se levantó y fue a hacer el negocio. ¿Está en la voluntad de Dios? O él primero buscó el conocerlo en la palabra, realizó en oración, Señor, es su bendición, esa finanza, la usa para ese negocio, esa persona en particular, él de confiar, él le preguntó a Dios, o simplemente dijo, si Dios quiere, mañana voy. Y mañana fue. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el derecho? Buscarte, a ver qué dice el pastor, que abre la puerta y sus ovejas siguen. El mundo cree que hace la voluntad de Dios, porque le puede ir en un negocio, porque hizo un pacto y Dios se lo contestó con finanzas. Cree que esa es la voluntad de Dios. Pero fue a la Biblia a ver si era cierto ese pacto y si Dios le multiplicaba el dinero porque él cumplió la palabra de un supuesto profeta en el púlpito. ¿Quién va a la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dice? ¿Que dé la plata? ¿Ese pacto? La palabra que le dice, yo ya hice un pacto. Tú cumple con la ofrenda, con el diezmo, si lo llamo el diezmo. Yo eres y te bendigo. Yo eres y te bendigo. Porque qué tal que yo no quiero. Esto dice la Biblia. ¿Vamos a entender? ¿A quién debemos escuchar? Al buen pastor que va delante de las ovejas. Y quienes son sus ovejas, le siguen. Las que no son ovejas de Dios, ¿qué hacen? Lo que quieren. Lo que les da la gana. Pero quieren estar en la voluntad de Dios. Porque dice, si Dios lo permite, si Dios quiere, pero no usan el consejo, ¿saben? No usan en oración, no les piden servicio. Van a ir, actúan. Entonces, el mundo no recibe el consejo de Dios porque no lo conoce. Por eso la gente hace lo que cree que es correcto en su manera de ver, de pensar o en base a la experiencia de otros o que tuvo con anterioridad. Y dice, Dios quiso, mira, te dio el negocio. Dios quiso entrar a esa carrera. Dios quiso, mira, me casé con él. Pero nunca buscó la voz del buen pastor que va delante de todas las ovejas. ¿Por qué traigo esto? Porque la gente afuera cree que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darle estudio a los hijos, es obligación levantarlo. Pero la voluntad de Dios es que ellos estén estudiando esta carrera o la otra, o que ellos tengan estos amigos por los otros. ¿Qué dice la palabra? La voluntad de Dios es que todos maduremos y crezcamos, pero a nuestra libertad, a nuestro como animalitos sin papá y mamá, ¿qué es lo que no? El Señor nos dio saetas, para, son los flechas, son los hijos. ¿De quién depende que en el blanco? De nosotros. Ahora, llega un tiempo en que ya no va a depender de nosotros, sino de quién? Del pastor de las ovejas. Pero es nuestro caminar llevarlo a que él conozca la voz del pastor de las ovejas de Cristo. Amén. Entonces, no busquen este versículo, lo voy a leer. Hechos 17:27 dice: para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Se está refiriendo al mundo. Dios está aquí, lo podemos encontrar.
por 7,000 pesos la Biblia más barata. O estar en un hotel y coger la Biblia que dejaron lo que yo. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. O sea que hasta un ciego puede encontrar a quién? A Dios. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios está para que escuchemos su voz, digamos a buen pastor, haga salvo y entendamos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad que Él tiene para mi vida personal. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Sí, ¿estamos entendiendo? Los pasos son los pasos para saber que esto es la voluntad de Dios. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Retomamos el versículo inicial. María tuvo un hijo que se llamaba Jesús. Y ella tuvo otros hermanos, Juan, Jacobo, los demás hermanos de Jesús. ¿Qué iban a hacer en ese momento con Jesús? Vuelven a coger, a sacarlo de su predicación y a darle una cuetera y a darle un baño de agua fría. Si existía la electricidad, lo hubieran llevado a choques eléctricos. Ellos dijeron, está fuera y se nos dañó el muchacho. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Qué relación tiene un padre, una madre, un hermano? Para yo decir que es padre, hermano o hermana. ¿Es una relación de lejos o es una relación estrecha? Es una relación estrecha. Entonces, ¿cómo inicio yo a hacer la voluntad de Dios, a saber que es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Con una relación estrecha con quién? Con Dios. Jesucristo aquí nos dijo, es que todos los que son mis discípulos son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Qué dijo? Todo el que es hermana, madre, primo, mi sobrino, mi hijo, es el que hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás en la voluntad de Dios? La respuesta es esta pregunta: ¿qué tan estrecha es tu relación con Jesucristo? Recuerda que os decía lo mismo, nadie va al Padre sino por mí. Y si el mundo no puede hacer la voluntad de Dios porque no lo conoce, ¿a quién tiene que conocer primero? A Cristo. Para que Dios le revele cuál es su voluntad. Por eso el mundo no hace la voluntad de Dios, aunque se le encomiende a Dios. ¿Y Dios qué? Cuando hablo del mundo también hablo de los cristianos que no han entendido la palabra del Señor. Y hacen su voluntad creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Pero no conocen a quién. A Cristo. Como la señora que vino el miércoles aquí. Ella solo habla de su padre, de su padre, de su padre. Pero no habla nunca de quién. De Cristo, del Hijo. Y si no conoce a Cristo, no conoce al Padre, aunque esté lleve años y años asistiendo a esta iglesia. Es una iglesia falsa. Amén. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Relación estrecha con Cristo es empezar a escuchar la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué inicia? Salvación. ¿Quién me la da? Cristo. Después, ¿qué me pide? Que yo escuche ¿qué? Su voz. Y cuando escucho su voz, empiezo a ¿qué? A relacionarme con Él. ¿Cómo escucha su voz? Leyendo la Biblia, mis hermanos. ¡Qué pereza! Bueno, hay audiolibros. Pueden cargarla en su celular y escuchar también la Biblia. Pero yo les digo, la mayor fuente de conocimiento es leer en voz alta, escuchando a mí mismo lo que leo. A ver eso. Porque trabaja mi cerebro, mi cuerpo, todo en conjunto. Es cuando más aprendo. Cuando leo en voz alta. A ver eso. Entonces la audiobiblia es chévere, pero lee la Biblia. ¿Vale? Lee la Biblia. Cuando más aprendo, es cuando interactúo con lo que estoy tratando de aprender. ¿Sí? Benito el Señor. Voy a hacer para ustedes vieron aquí una película que se llama El libro de Eli, con Denzel Washington. Es una película del mundo, pero me gustó el contexto, vean. Se llama El libro de Eli, de Denzel Washington.
No la voy a contar. Sí. Eso. ¿Y era qué? Pero el tipo, ¿qué era? ¿Él era normal, un hombre normal? ¿O qué le pasaba? ¿Ah? ¿Qué le pasaba? Yo creo que la vean. Es una película del mundo. Pero el contexto de la actuación del tipo me gustó. Es una película del mundo, pero visualicen la veanla en el contexto de la actuación de él. Veanla, tiene que ver con esto de la voluntad del Padre. Entonces les pido que es una película del mundo. Veanla, veanla. Es interesante. Van a tener un poquito más de eso que estoy hablando. Y no es como quiere luz al mundo, también para enseñarnos, amén. Solo que con el entendimiento de lo que vemos. Entonces, revisen otra vez, vuelvan a ver, alquílenla. En internet creo que está, por YouTube la pueden ver ahí sin ningún problema. Dice que primero debo ¿qué? Relacionarme con Cristo. Y él tenía una mamá y tenía unos hermanos, pero ellos no habían entendido la relación que debían empezar a tener con él. Tenían la relación natural. Ay, Cristo está colgado en la cruz, tan pobrecito, que ahí como sufrió por mí. Pero conozca tú una de la palabra, va a empezar tu relación, ya no la va a ver colgado, sino lo va a ver como el salvador de su vida. Así sea la mamá o los hermanos. ¿Lo entendemos? Amén. Bendito el Señor. Esta es introducción de esto. Estos también son los puntos para conocer la voluntad de Dios. Pero ya estamos caminando, ¿cierto? Entonces, mira, si yo empiezo a caminar, a escuchar la voz de ese pastor, el pastor de pastores, me empiezo a relacionar con él, ya como escucho su voz, se me hace fácil entenderla. Por eso no sé, al principio llegaba a la iglesia y no entendía. No entendía ni por qué la gente aplaudía o alababa, pero eso es para una ruta. Y en base a escuchar la palabra y todo, empiezo a entender por qué el texto del Espíritu Santo le empieza a dar el voz. ¿No? Mira lo que dice Dios acerca de por qué el mundo no lo conoce ni escucha su voz. Primera de Juan 2.15, anótenlo pero no lo busquen, ¿vale? Primera de Juan 2.15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso esas iglesias son falsa doctrina, porque ellos lo que te dicen es que desea ese carro y ve le pones el pie en la rueda para que Dios te lo dé, porque todo lo que sale de la planta de tus pies está alimentando la lujuria de los ojos. Haga en la cartelera de tus sueños, con la casa, con la familia bonita, con el carro, con el dinero. Impon manos y pies al Señor todos los días. ¿Qué está deseando? Las cosas del mundo. No que Dios no quiera que tú tengas una casa, un carro y dinero para vivir, porque ya le prometió que te iba a dar. Pero si tú buscas a Cristo en una relación que tú crees que es estrecha, para que Él te dé casa, carro y beca, no estás en la voluntad de Dios, sino en la tuya, de tu carne. Y estás buscando las cosas del mundo. Y es la orden que da que es, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Amén. Desea un buen carro, desea cambiar la camioneta en el nombre de Cristo Jesús, y será a nivel de moralizar y más capacidad de carga y multiplicar la flotilla de distribución. ¿Me hago entender? Dios no quiere que no deseemos, Él nos puso el deseo algo innato, pero ¿dónde? En su voluntad, escuchando primero que la voz del pastor, entendiendo que debo tener una relación estrecha para que Dios me revele su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para mi vida personal. Amén. Entonces, lo que estoy aquí voy a leerlo textualmente. Entonces, si no hay relación con Cristo, el mundo no puede esperar nada de Dios. Por eso, el mundo, ¿qué es lo único que puede esperar de Dios? Juicio. ¿Qué espera Dios para darle al mundo? Juicio, porque no escucha su voz. Si yo no escucho la voz de Dios, su palabra que va a venir a mi vida, juicio. No esperes que vengan bendiciones, sino tú no haces la voluntad de Dios, tú no escuchas lo que está hablando ese pastor. Amén. Ahora,
Esto es introducción. ¿Cómo me relaciono yo con Cristo? ¿Cómo inicia? Con la salvación, ¿cierto? ¿Cómo inicia la salvación? Él me habla a mí y me dice, tú eres un asqueroso pecador. Hueles a feo. Eres inmundo. Entonces, si de repente no oler, el Señor nos habla de que somos pecadores, para que nos arrepintamos y Él nos brinde su salvación, que cumple la primera voluntad de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos por el conocimiento de su palabra y su verdad. Así dice la voluntad del Padre en nuestra vida. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, dejo de oler a feo y vuelo rico. Cuando vuelo a limpio. Amén. Amén. O no amén. Así viene la voluntad de Dios para nuestra vida. Antes los que estamos aquí, yo confío en el Señor, mis hijos, los que estamos aquí, los hijos nuestros que no están afuera, pero están asistiendo a la iglesia, que asisten, y ya están en ese proceso, que ya están salvos, que ya se han arrepentido de sus pecados, que el Señor ya los haya puesto a ver, a limpio, a rico. Bueno, tan ricos, que vamos tan ricos, que se los conquista. ¿Cómo hacen eso los perfumes? No, que meten feromonas químicos que alboroten nuestras hormonas y nos pueden esa otra cosa. Pero debemos oler tan limpio, revestidos por Dios, que los demás digan, el perfume tan limpio, ¿qué es eso? Si nosotros digamos, el Espíritu Santo de Dios, porque soy salvo y creo en Jesucristo, escucho tu voz y estoy caminando en tu voluntad. Amén. Va a cerrar la introducción. Dios dice que el que busca las cosas del mundo no lo conoce. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la voz y buscar ¿qué? Las cosas del Espíritu, ¿cierto? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Quieres cambiar de carro, de casa, de beca, tener más finanzas para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para dar de ofrenda a la iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Buscar más trabajo, buscar más clientes, estudiar más, un posgrado. ¿Qué tienes que hacer? Buscar el reino de justicia. Y Dios te da el consejo sabio de estudiar, el consejo sabio de dónde invertir, el consejo sabio de dónde ir a vender, no sé. Pero ¿qué hay que escuchar? Hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que este mundo tiene para que tú tengas una vida sosegada, tranquila y en bendición, será añadido. Esa es la primera parte. Vamos a decir. Ay Dios, me falta todo. La verdad, está difícil. Una hora de tiempo, hermano. ¿Hasta qué hora cierran la votación? A las 4, ya que tenemos a las 3:45. Oye, quiero que eso así como tan cojo. Este es el inicio, esto es solo la introducción. ¿Cómo dice la voluntad de Dios para nuestras vidas? Salvación. Escuchar tu voz. Buscarlo a Él y es empezar lo demás. Amén. Ahora, mis hermanos, sinceramente, yo creo que me responda alguno de ustedes. ¿Quién tiene aquí más de 5 años en el Evangelio? Creo que todos, ¿no? Levante la mano el que conoce la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para sus vidas. Ni yo la levanto. La conocemos después de 10 años de Evangelio, María. La conocemos después de 7 años, de 5 años, de 3 años. ¿Cómo nos falta escuchar la voz de ese pastor que va delante de nosotros? ¿Por qué no la está diciendo? ¿Quién nos la está diciendo? Nos la está diciendo aquí. Se la ha dicho a la humanidad hace más de la creación, hermano. Se la estaba diciendo a través de los profetas. Hoy tenemos Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento impreso. Está aquí la voluntad de Dios. Y tenemos 10 años en el Evangelio y no la conocemos porque no hemos querido escuchar la voz del pastor. Tal vez estamos caminando. Le digo Cristo porque iniciamos el caminar. Dice, no lo busquen, le voy a tirar, no tengo versículos para que después en su casa lo estudien, pero no lo busquen porque no avanzamos. Efesios 5:15 dice, mira pues, es una carta a la iglesia en Éfeso, o sea, a los creyentes, a los salvos redimidos, a los que ya están caminando con Cristo. Mira pues, con diligencia cómo andéis, cómo caminen, no como necios, tontos, idiotas, sino como sabios, inteligentes, pensantes,
aprovechando buen el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, bruto, inútil con tu mente, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Como que Dios nos está dando correa. Nos dice, no sea bobo, hijo, sea inteligente, yo tengo un cerebro. Además tiene el Espíritu Santo de su. Esta carta es a los creyentes. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánta gente hoy deja de trabajar en gran parte del mundo por estar viendo televisión en parte del mundo? ¿Cuántos? Me incluí yo el sábado, que estaba acostado en la cama viendo el partido de Colombia. Tengo que yo estaba trabajando, no puedo escuchar los otros. Pero analicemos, el mundo quiere entretener a todos, incluyendo a los cristianos. Y a veces no somos tan tontos, como dice el texto, tan necios, somos tan insensatos que desperdiciamos el tiempo y las cosas del mundo. Porque mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, voy a estar repitiendo de continuo los pasos. El primer paso es el salvo, que incluye todo lo que vimos en la introducción. Segundo paso es el que llenos del Espíritu Santo de Dios, porque si hoy somos llenos del Espíritu Santo de Dios, Dios no me va a decir tonto ni insensato, sino me va a decir que tú eres sabio y aprovechaste bien el tiempo, estás haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que dice ese versículo. Cuando yo hago la voluntad del Señor, no soy tonto, no soy insensato, soy sabio y aprovecho bien el tiempo. A ver, no que no veas un partido, pero no termines tu tiempo viendo los partidos. No que no te conectes al internet y revises tu correo electrónico, tu Facebook, pero aprovecha bien el tiempo para empezar. No seas insensato. Si eres hombre, no te pongas a ver las piernas peludas que sale ahí. Si eres mujer, no te pongas a ver el pecho que sale ahí. Amén. Aprovecha bien el tiempo, sé sabio, no seas insensato. Eso es empezar a ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Primer voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos salvos. Escuchemos la voz de Dios, todo lo que fue la introducción. El segundo punto, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber que estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios? Mira un ejemplo. Está Cristo en el Monte de los Olivos y llegaron a prenderlo para enjuiciarlo. Después viene la cruz. ¿Qué hizo Pedro? Le cortó la oreja a Mario, uno de los guardas del sacerdote. Estaba Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Había entendido todo lo que Cristo le ha predicado durante 3 años y medio. ¿Estaba actuando en qué? En su yo. Mirando con Cristo 3 años y medio. Escuchó su voz, tenía una relación estrecha. Iban para arriba y abajo de la mano. ¿Qué le faltaba? Ya, bueno, ya me lo pidió Cristo, ¿cierto? Le tomó la oreja a Marcos, se la curó, hizo el milagro. No sé qué Marcos se convirtió, yo casi lo que se convirtió de eso. Y él conocía la palabra porque habitaba en el templo, ¿no? Con el mismo sacerdote. Pero llega Pedro, 50 días después, están alabando y orándole al Señor, y viene el Espíritu Santo con un viento recio, y llena, y hablaron en lenguas, y salió al balcón, predicó, y 3,000 que hicieron. ¿Qué le pasó a Pedro en ese momento? Diferente a lo que le pasó allá en el monte. Lleno del Espíritu Santo. La estrechez de escuchar la palabra, de leer a Cristo, bueno, andar con Cristo, de leer su palabra, de escuchar más de su voz, más la promesa del Espíritu Santo que le dio poder. Que lleno del Espíritu Santo poder para que otros escucharan su voz y creyeran. Ahora en este punto decimos, mire qué bendición, estamos aquí, Rambo saca la bazooka. No, ustedes ven lo que él habló de la palabra de Dios. Él habló la ley, los profetas. La gente que veía que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está lleno del Espíritu Santo de Dios? La palabra escuchada, la relación con Cristo
¿Eso me va a dar qué? Entonces, ¿cómo saber que estamos llenos de Él? Dice Efesios 5:19, lo leo, sigue en Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios en todo y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo ellos en el templo, en el aposento alto? Cantando salmos y himnos. Y el Espíritu Santo se reveló y dijo, tú estás lleno porque están haciendo lo que yo les dije que hicieran. La voluntad del Padre es que lo alabemos, lo glorifiquemos, exaltemos, cantemos sus salmos, hablemos su palabra. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Cuando decimos a ver, el Señor quiere que tú seas salvo, que llegues al conocimiento de la fe. Mira lo que dice este versículo en la Biblia. Le hablamos. ¿Cómo sabemos que estamos llenos? Cuando me machucó y gracias Padre Santo, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Cuando estamos cantando, estamos haciendo las mancitos, le alabamos al Señor. Cuando voy en el carro, estoy cantando una alabanza, usted también ni siquiera está en la radio. La llenura del Espíritu Santo nos hace que glorifiquemos y que hablemos al Señor en cualquier momento importante. Eso es una de las cosas que muestran que soy lleno del Espíritu Santo. No van a hablar en lengua. ¿Quién es el lengua? No van a hablar en lengua. ¿Qué practiqué? Es una manera de llenura. Es una expresión de la carne para mostrar la espiritualidad frente a los demás. Pero cuando yo voy en la calle y empiezo a hablar del Señor, ¿qué me van a decir los demás? Pónganlo, se enloqueció, pónganlo, miren cómo canta locura. Como Marta, pero como María, como María. O no quieren ustedes eso de los hijos que se paran por ahí y está loco todavía. Y el arrepiéntanse, Cristo viene pronto. Ustedes qué decían cuando no hablan del Señor. Ahora qué dicen, gloria al Señor que al menos está testificando. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo testifico con mis amigos, uno a uno. ¿No es así? Cantando entre vosotros, Efesios 5:19. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que somos llenos del Espíritu Santo? Cuando hablamos de continuo de Él, cuando lo alabamos, lo glorificamos. ¿Cómo más? Dice Efesios 5:21. Vivimos en Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Otro punto, ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? O sea, la voluntad de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos el punto. Entonces, lo titulé B, o sea, para que A, cuando cantamos, hablamos de la palabra, cuando fluye nuestra vida. B, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Cuando mostramos un estilo de vida creyente. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que aceptamos las fallas de mi hermano, aceptamos mis propias fallas, aceptamos la corrección de nuestros hermanos, aceptamos el consejo, la exhortación. Cuando hacemos caso de lo que el cuerpo de Cristo, que en cierta forma es la voz de Dios revelándose a través de Jesucristo, que es la cabeza, y atendemos. Yo por qué voy a hacer caso si yo tengo 10 años de cristiano y yo solamente tengo como 3 años. Pero tiene el Espíritu Santo de Dios mismo. Tal vez Dios le está dando sabiduría a él, lo que yo no quiero obedecer a entender. Sometiéndonos los unos a los otros. Después del pastor, le digo la primera, se va a hacer caso a que la haga así. Y lo estoy discipulando. Someteos unos a otros cuando yo acepto, así está equivocado, pero voy a Cristo. ¿Me descargo con quién? Con Cristo, no con el hermano. Ahí me vas a enseñar tú. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Cuando me someto. Unos a otros, en el temor de Dios. O sea, no me someto por la presión psicológica. No toquéis al ungido de Jehová porque te va a ir en maldición. ¿Eso es qué? Presión psicológica. Dice en el temor de Dios. O sea, te sometes conforme la palabra dice que debes someterte. Es que él te dice, mi hermano, te he dicho que hoy vas a estar por él en el cielo. Ahora te das frente al Transmilenio y te va a matar.
En el temor del Señor. ¿Cuál es el temor? Tu consejo sabio, la palabra. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando me someto al consejo, a la exhortación, a la edificación, a la consolación. Un hermano en Cristo, llámese pastor, hermano, diácono, el que sea, pero que esté en el temor de Jehová, esta palabra. ¿Amén? ¿Sí? Ah, Cristo Jesús. ¿Me entendimos? ¿Cómo más somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo más sabemos? ¿Sigo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cómo más soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Cuando cojo este texto de Efesios, desde el 15 al 27, y me lo aprendo y lo digo todos los días de mi vida. Desde el 15 al 27. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Cantando himnos, hablando la palabra, gozándome en él, sometiéndonos unos a otros y entendiendo que mi vida natural es un reflejo de mi vida espiritual. Yo maltrato a mi mujer, estoy haciendo, estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Si ella me maltrata a mí, un poco, ¿no? Sometiendo mi vida mi entorno de vida, amando a mi esposa, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Santificando mi casa, como Cristo santifica a la iglesia con el Espíritu Santo. Presentando mi hogar, mi casa, como sacrificio vivo a Dios. Amén. Ya hemos hablado de eso. Si mi casa huye, apalielos con el Evangelio. Amén. Ay, Cristo Jesús. ¿Cómo más soy lleno de la palabra? John MacArthur dice, realizando un descuido planificado. ¿Cómo así? Debo desarrollar un descuido planificado, o sea, debo descuidar cosas planificadamente. Entonces, si antes tenía por costumbre darme la fiesta, por ejemplo, una fiesta de 7 de la mañana, de la tarde, de 7 de la noche a 8 de la noche para descansar mi mente, mi corazón, no sé qué, lo tenga por costumbre, estoy perdiendo una hora, estoy perdiendo el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, o a través de hacer un devocional. Entonces voy a descuidar eso que se ha convertido en un estorbo en mi vida, en relación a Dios, y dejo de dormir una hora y voy a llenarme de su palabra. Descuido planificado. Voy a empezar a descuidar cosas que estorban, aunque me complazcan, pero estorban mi relación con Dios, el buscar de Dios. Entonces, en vez de ver la novela de moda, no sé cómo se llama, voy a aprovechar esa hora de quemar mis ojitos frente a la pantalla, a quemarlos buscando consejos sabios de Dios. Entonces me lleno de la palabra para poder cantar salmos, himnos, dar palabras de aliento, de evangelismo, en vez de llenarme de cuadros, porteños, de la novela que tenemos. Entonces, dice que él lo llamó un descuido planificado. Planifique, mire todo lo que es estorboso en su vida, que le agrada, que le gusta, pero que es estorbo en su vida para con Dios. Y va a ser lleno más del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué religiosos? Ahora no puedo ver televisión. No, va a televisión, vaya al cine, el viernes fuimos en cine en familia. Viene una película, ¿cómo era? Vive, muere y emite. Vive, muere, repite. Pero es interesante también. Yo todo lo veo en citas con los ojos de la vida, ¿no? Todo lo comparo a la vida y le tomo algo bueno para no sentirme que perdí 2 horas de mi vida en vez de diciendo la palabra, ¿sí? Pero la diversión hace parte de todo, pero todo en su buena medida. Hagan descuidos planificados. Realicen, ya en su agenda digan, oiga, yo desperdicio tiempo en esto. Voy a fijar en esto, ¿por qué no? Vamos a hacer algo bonito.
y empiezan a leer, pero no. Busquemos momentos para ser llenos de la palabra del Señor. Vamos a otro minuto más, ¿vale? Entonces, vamos a resumir. Primero, ser salvo. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Nos faltan más puntos, ¿no? Sí. Entonces ya alcancemos a ver el siguiente. El Espíritu Santo, ser lleno se divide en cuánto? Tres partes, ¿cierto? A, B y C, ¿cierto? ¿Cuál era el C? Lleno de la palabra. Leer la palabra. Buscar momentos en nuestra agenda diaria de leer porciones de la palabra, de estudiar la palabra. ¿Amén? A, B y C. Ahora, siguiente paso para estar en la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios para mi vida personal. Dice, haciendo la vida que agrada a Dios. En términos generales, santificando tu vida. Santificando, haciendo la vida que le agrada a Dios. Jesucristo hizo lo que le agradaba a Dios. Él decía, yo hago lo que mi Padre hace. Yo hago lo que debo hacer al Padre. ¿Será que a Dios le agradaba que hiciera Jesucristo lo que Él hacía? Pregunta, por ejemplo, yo a veces estoy armando las máquinas y todo, llega mi hijo y me dice, ¿te ayudo? A veces le digo, no, no estoy ocupado. A veces le digo, sí, alcánzame la herramienta. Esto trae que agrado a mí, ver que él como que quiere aprender. Él me dice, papi, ¿cuándo me vas a ayudar a los dedos para ver cómo arman las máquinas? Dígame si eso me agrada a mi corazón. La pregunta es, Dios, Jesucristo decía, yo hago lo que mi Padre hace. ¿Será que te agradaba el Padre de él que Cristo hacía lo que él hace? Entonces, hermano, ¿cómo somos santificados? Que es el tercer paso para estar en la voluntad de Dios, haciendo la vida que agrada a Dios. Se divide en 4 pasos. ¿Será que lo alcanzamos a ver? ¿Será que lo alcanzamos a ver? ¿Cómo está? Listo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en adelante. Se divide en 4 principios, 4 pasos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, de la manera en que aprendiste de nosotros, imítame, porque eso agrada a Dios. Jesucristo te dijo, hagan lo que quieran, o dijo, hagan lo que yo hago, imiten mi manera de actuar, imiten mi hablar, imiten mi vivir. Eso lo va a cumplir. Él no dice, primera de Tesalonicenses 4, él no dijo, profeticen lo que quieran, hablen lo que quieran, él dijo, imítenme a mí. Y el apóstol Pablo le dice a Tesalónica, imítenme a mí, porque eso agrada a Dios, porque yo lo que he hecho es imitar a Cristo. Hoy tenemos el manual de Cristo. Aquí Cristo está diciendo, hagan esto, hagan aquello, en su trabajo hagan esto, en su casa hagan esto, con sus hijos hagan esto, con todos hagan. ¿No me está diciendo? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 8, está el principio de la santificación. ¿Cómo camino en la voluntad de Dios para santificarme y saber que estoy caminando en su buena, agradable y perfecta voluntad? 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Están los 4 principios que vamos a ver. Amén. Primero, glorifica a Dios en vuestro cuerpo. La pureza, primer principio. Sé puro en tu cuerpo.
Jesucristo fue impuro en su cuerpo. Y él dijo, sed imitadores de mí, apartados de toda fornicación, dice el versículo en este capítulo. ¿Qué es fornicar? Es tener sexo ilícito. Y todo lo que tiene que ver con la fornicación. Tú puedes fornicar con los ojos, tú puedes fornicar con las manos, puedes estar fornicando con el pensamiento, con el corazón. Apártate de la fornicación, cualquiera que sea tu tipo. Sé puro. Primer principio para saber que estoy caminando en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mi vida. Sé puro. Amén. Glorifica a Dios en nuestro cuerpo. Dice, no lo busquen, lo pueden anotar. 1 Corintios 6:2. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Yo puedo ver una afiche en la calle de publicidad, los hombres con una mujer medio desnuda. Lo puedo ver, ¿cierto? Está ahí. Tengo el derecho a verla, pues está ahí. Me es lícito verlo como creyente. Lo vi, pero ¿qué tengo que hacer? Apartarlo. Cuando estoy fornicando con el cabello, cuando hice lo que le dijo tan fea, ese vestido rosado tan horrible que le queda en esa piel tan morena, no, qué cosa tan horrible. Sí. No, pero es que ese tipo, ¿cómo se ven? Dios mío, esos porquerías, sí, qué porquería, Dios mío, uy, amparo y favorezca, uy, Señor Jesús. ¿Qué hizo esa mujer? Fornicó. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Amén. ¿No hacen así las viejitas? Ay, qué suerte. Dice primera de Corintios. Mi hermana, los cristianos de aquellos, me cubro con la sangre de Cristo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto uno como las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará a este cuerpo. Debemos de ser puros. Ahora, en esta sociedad es bien difícil porque absolutamente todos nos habla de impureza, todos fornican, ¿no? Uno coloca en el carro, coloca el radio y una voz sensual puede hacerlo fornicar, ¿verdad? Una voz de una locutora. Nos vemos a las 4 de la mañana. ¿Ustedes nos han dado cuenta que las locuciones sensuales colocan son voces sensuales? Los tipos, el tema de las 6 de la tarde. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes me entienden, las voces también nos hacen dulces y nos ponen a tener pensamientos obscenos. Decía mi hermana que ya no conocía a H. Sánchez Cristo, la doctora, pero su voz la enamoró y cuando lo conoció calvo, nariz y feo, ya no le exclamó, ¡ah, mi esposa! Mi esposa escuchaba una emisora allá en su pueblo, Aposento Fruta, y le gustaba la voz, ella se imaginaba que era un tipo de 80, mono y azul, y estaba enamorada de la voz del locutor, ella me lo contestó. Y cuando lo conoció un enano chiquito, panzón y barrigón, se le acabó el amor. Pero a las voces lo hacen fornicar. Tenemos que guardarnos de todo. Mi hermano, cantantes cristianos. La música cristiana es perversa, la gran mayoría, porque es apóstata. Les cuento, porque nos enseñan a fornicar. Nos endulza el oído, nos enamoramos de ese cantante. ¿No sé ustedes qué hacen? ¿Tienen un ejemplo? Ustedes han escuchado música cristiana, tal vez la escuchan, pero hay muchos cantantes no se han dado cuenta que nombran a Cristo, pero dicen que lo aman, que sin ti no podríamos vivir, ¿no? Y si ya vengo a escucharlo ya no, como que se me olvidan las canciones, y ahorita Cristo se da con alguien que ya la mente. Pero muchos de los cantantes que los puedo nombrar, sobre todo los que tienen el instituto canción, es un negocio de cantantes, es música que nos enseña a fornicar el alma, ¿no? Ustedes que me tomará tiempo acordarme que no estoy hablando. Pero son muchos. Una de Marco Julio equivocada. No son muchas, pero la mayoría son, otras nos deprimen. Es la que canta el hermano Misterio y yo voy a corregir. Cansado del camino,
Cierto de ti. Mismo no está haciendo lleno el Espíritu Santo, le ha faltado comunión con el Espíritu Santo. Está haciendo una prueba, ahí está la palabra que se fortalece. Está el Espíritu Santo. Está. Sí, vamos a estar derrotados, pero la palabra dice caídos pero no derrotados, ¿no? Son muchas canciones las que son equivocadas. Entonces, hermano, tenemos que guardar nuestra vida espiritual en todo sentido, hasta lo que escuchamos. Hasta lo que escuchamos. Es que ya no me acuerdo, pero muchas de las canciones de Rojo son canciones que nos llevan a fornicar. Muchísimas. Las canciones de esta parejita que ustedes escucharon la canción. Ellos son cantantes románticos que se dicen cristianos, la parejita venezolana, de Tercer Cielo. Es una pareja que canta para los cristianos, pero música romántica, eso no tiene nada que ver con Dios. Es más, los católicos la tocan muchas veces de homofobia. Y incitan a la adoración a los muertos. El muerto ya muerto está, o está en el infierno o está en el cielo. Ya lo que será en la salud, ¿qué es? Nada. Era un caparazón. Eso no es nada, no simboliza nada. Hay una canción del Tercer Cielo que me hace pensar en eso. Amén. Son muchas las canciones, pidan al Señor discernimiento y escuchen qué tanto nombran a Cristo, qué tanto nombran pecado, qué tanto nombran arrepentimiento, y eso les va a indicar que es una canción que tiene doctrina bíblica. Lo otro es interpretación cristiana. Amén. Cuiden sus oídos, guardémonos de la pureza, de la impureza del mundo, de la impureza cristiana. No escuchen a Yuri, eso no es de Dios. Muchos de los cantantes que dicen que son conversos no son de Dios. Yo vi un video de la hija de Ricardo Montaner, pobrecita esta niña, está incitando a fornicar a los adolescentes. Con una patita activo le dice que el viento se la levanta y nunca nombra a Cristo. Pero bendito el Señor, que es cantante, hija de un siervo de Dios y dejando una canción cristiana. Falso, es una peladita que está incitando a fornicación a nuestros jóvenes. ¿Ah? Y creemos que es cristianismo porque es cristianismo porque alguna vez no van a Jesucristo. Tenemos que tener, buscar la pureza, todos las áreas de nuestra vida. Tenemos los oídos, los ojitos, la boquita, las manitas, las de la canción. ¿Ven? Hermano, listo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo me parece? ¿Qué estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? ¿Vamos para otro? ¿Vamos para otra oportunidad? Vamos a ver otro segundo principio, ¿vale? Todos están en el texto de Tesalonicenses. El segundo principio, mi hermano, no haga nada que deshonre a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. O sea que cuando escuchas una canción de estas hermosas, una canción de estas, estás haciendo qué? Deshonrando a Dios. Porque la canción ni habla de Dios, no te lleva a arrepentimiento, no le toca tu sentimiento. Ahí sí, renuévame con el río de tu espíritu. Ella te da el Espíritu Santo, tienes la llenura. No has conocido a Dios, no escuchas tu consejo y tal vez por eso hiciste lo que hiciste y hoy estás amargado, afligido. Estás tomando a Dios y tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios y estás en tu amargura y dices, ay, lléname, Señor. Quéjate, llora, pero da la palabra. Es el entorno de 1 Tesalonicenses del 1 al 8, el capítulo 4. Específicamente aquí, versículo 3, 4 y 5. Porque cada uno de vosotros debe tener su propia cosa santiario, no en parte de concupiscencia, como lo quiere, sino como al Señor. ¿Cómo más deshonramos al Señor? Entonces tengo ansiedad, y en vez de ir a la palabra, de cantar una alabanza, de ir a hablar con un hermano en Cristo, voy a la nevera y como todo lo que hago. O me como todos los chocolates, o me como todos los pintos, sabiendo que por la verdad puede pasar. Deshonramos a Dios porque todo en exceso que es ilícito. Vamos a tomar un pinto, no hay problema, una pelota, cuatro. Pero ten en cuenta de que todo, y no todo, por bien. No deshonres a Dios. Cosas tan sencillas como la comida, como el dormir, como el no trabajar, como el trabajar en exceso, como el estudiar en exceso. No deshonres a Dios. Tenemos que ayudar que todo lo que hacemos sea honrando a Dios.
Por ejemplo, mi hermano, cuando tenía su distribuidora tenía licores y cigarrillos, velas, él entendió que eso dejaba a Dios y lo apartó, lo quitó de su stock, aunque le generaba una buena parte de su ganancia. Pero él entendió que eso deshonraba a Dios. Y cuando uno hace algo, un acto de obediencia, para no deshonrar a Dios, Dios qué hizo, se bendijo ese acto, ¿cierto? Por más que de tomar productos buenos. Deshonrar a Dios en cosas tan simples como eso. No busques consecuencias, no busques disciplina. Busca siempre honrar a Dios, ¿amén? Tercero, está en el versículo 4. ¿Cuál es el segundo? No hacer cosas que deshonran a Dios. Tercero, está en el versículo 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, sometes las pasiones de la carne. ¿Ustedes creen que nadie quiere adulterio en las iglesias cristianas de hoy? ¿Creen que se permite el adulterio? Que hasta los pastores saben que hay adulterio, pero se relajan porque el diezmito hace falta, porque la ofrendita hace falta. Mis hermanos, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Igual, cada uno tenga su propia esposa, cada uno tenga su propia pareja. En santidad y honor. Esa santidad y honor tiene que ver con los dos puntos anteriores: impureza y no haciendo cosas que ofenden a Dios. Ah, pero es que Dios hizo el sexo. ¿Qué tiene de malo el sexo oral? Es que somos casados. Es el tema de hoy. La sexualidad de la pareja. Ahora, no todo es lícito, pero no todo qué conviene. No estoy avalando el sexo oral entre las parejas, pero eso puede causar deshonra a Dios, o puede causar que yo deshonre a quién, a mi pareja, porque el agua es un acto que el mundo practica en bajeza. Amén. El Señor hizo unos órganos específicos para algo específico. No es el tema de hoy, pero nos toca un poco. En santidad y honor. ¿Será que el sexo anal honra? Él creó unos órganos específicos para algo específico. ¿Amén? Porque mis hermanos, pasa eso en la vida. Pasa eso en la vida. ¿O no? ¿Amén? Entonces, dice, sepa que es su propia esposa en santidad y honor. No la ponga a hacer cosas que llegan a ser impuras, y honre a su esposa como es, como que es, como Cristo, como así es. ¿Se dan cuenta? ¿Será que Cristo nos pondría a nosotros a hacer cosas que deshonren al Padre? La pregunta es, ¿hasta este punto qué vamos? Estamos en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios para nuestras vidas. Si estamos faltando en uno, ¿qué tenemos que hacer? Pues no, tal vez estamos fallando en uno, en dos, o en todos, no sé. Pero Dios nos está diciendo, escucha cuál es mi voluntad para tu vida. Ya no te aquí, ya vas a tener plata, queremos a ver. Ya vas a ser puros profesores, queremos a ver. Pero la voluntad inicia con ustedes no se hemos aprendido. La salvación, después que eres lleno del Espíritu Santo, y ahora qué? Haciendo la vida que le agrada a Dios. ¿En qué punto estamos? El tercero, sometiendo las pasiones. ¿Tienes ganas de sexo perverso? Ahí te das una ducha con agua fría y acuérdate que Dios dice que honra a tu esposa porque es como Cristo honrara a su iglesia. Amén. Hoy no es el tema, pero vamos a predicar a las parejas esta parte. Que tú te puedas mirar al espejo y decir, Señor, yo soy santo en relación con mi esposa. Tan feo que practica esto que no regresa. ¿Qué es esta contigo, Señor? Pero gracias por cambiar lo que hoy hago. Cumplo con lo que tú diste mi vida en mi cuerpo. Junto con mi esposa lo hacemos. Y es tan placentero y glorioso de estar con ella y el vivir con ella. Amén. Cuarto principio de esta parte. Está en 1 Tesalonicenses 4 al 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Mi hermano, trata a los demás con justicia. ¿Recuerdo que hablamos ayer, mi hermano?
Mamá, ¿tu prójimo? ¿Qué casa otro? Lo que no quieres para ti. ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás en el centro de ella? Que cuando tratas a todos con justicia, cuando les das lo que quisieran que te dieran, cuando no les das lo que no quieres que te den a ti. No les mientes, no los robas, no los abusas, porque siempre cuando te lo hacen así. ¿Cómo sabes que estás en la voluntad de Dios y estás caminando o haciendo la vida que Dios le agrada cuando cumples esos 4 principios? Mira que está con tu casa, contigo personalmente y con tu entorno. ¿Te das cuenta que son 4 áreas lo que está tocando? Tu relación con Dios, tu relación de ti mismo hacia Dios, con tu esposa y con todos los demás. Es la área que agrada a Dios mejor. Es contra esos mandamientos. Que imites a Cristo. Que haga la imitación de Cristo. Entonces, ser salvo, tener pasos. Ser lleno del Espíritu Santo con los pasos que tiene que ser lleno. Haciendo la voluntad, la vida que agrada a Dios, pero con los 4 principios básicos. Hay mucho más, pero son los básicos. Amén. Ahora el cuarto punto, lo alcanzamos a veces, hermanos, tenemos el tiempo. Las 12:30. No sé cuál es. Lo dejamos entonces para la próxima.